Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Historia. Este es un nuevo programa que estrenamos este año, programa 1, con un tema que es un misterio en realidad. Es ¿quién fue el hombre de la máscara de hierro? Normalmente en G-Dance TV realizamos entrevistas y programas de arte, pero este año innovamos un poco y comenzamos con la historia, con las biografías de grandes mujeres y otros programas que son interesantes. Y a mí en lo particular me gustan mucho. Así que, como les decía, hoy el hombre de la máscara de hierro. Pero ¿en qué contexto este hombre estuvo encarcelado? Fue en el reinado de Luis XIV en Francia. ¿Qué pasó? ¿Por qué una máscara? Algunos dicen que era una especie de bolsa de tela donde se le ocultaba su rostro y otros que era una máscara de hierro. Pero es una leyenda, ¿fue verdad? Hay vestigios de que sí, que fue verdad. Otros dicen que no, otros realmente no creen que haya existido, pero tenemos varias afirmaciones de que sí que realmente existió y algunos hasta dicen que han descubierto cuál es este misterio. ¿Cómo va a funcionar este programa? A veces tendremos invitados como historiadores o gente amante de la historia. Otras van a ver videos, como en el día de hoy, que vamos a compartir esta historia interesantísima en dos videos, una primera parte y una segunda parte. Y lo que es interesante de El hombre de la máscara de hierro es que dio pie a un montón de manifestaciones artísticas, como la literatura, el cine, pinturas y muchas otras cosas. Así que vamos a comenzar con el primer video. Como les decía, este primer video tiene una particularidad, tiene muchas fotografías, inclusive hasta, les puedo decir, que tenemos pedacitos de películas. Así que, bien, vamos con la primera parte de El hombre de la máscara de hierro. Diversos historiadores y escritores han relatado cómo fue la misteriosa vida del hombre de la máscara de hierro. El principal fue Voltaire, quien, estando en la Bastilla en calidad de reo, escuchó narraciones de presos más antiguos que hablaban de la existencia del misterioso personaje. Según la leyenda, el personaje murió en 1703 y fue enterrado en el cementerio de San Pablo, en París, con el seudónimo de Marchiari, pero su verdadero nombre y las razones por las cuales había sido encerrado eran considerados secreto de Estado.
Otra referencia es la de Alejandro Dumas, quien en el siglo XIX, en su novela El Vizconde de Bragelonne, se ocuparía del asunto. Narra que el hombre de la máscara de hierro probablemente era un hermano gemelo de Luis XIV de Francia, que disputaría su derecho al trono, a lo que le añadió la imaginación popular al asunto. Otros lo consideran origen de una relación entre Ana de Austria y el cardenal Mazarino, o como hijo fuera del matrimonio de Carlos I de Inglaterra. Con el tiempo, tales argumentos contribuyeron a abonar el mito de su existencia. La leyenda. Según Voltaire, el hombre de la máscara de hierro era un joven alto y hermoso, de buena obediencia y a quien no se le negaba nada de lo que pedía en la Bastilla y en otras prisiones. Se le daba la mejor cena y el alguacil se reunía alguna que otra vez con el personaje. Además, le agradaban los vestidos finos y los encajes y le gustaba tocar la guitarra. Habría sido alimentado por un sordomudo. Tenía prohibido el contacto con el personal de la prisión y debía tener puesta la máscara todo el tiempo. Los registros preservados de la Bastilla dan cuenta de un hombre misterioso que estuvo prisionero durante décadas. Su custodio era Benigno de Saint-Mars, quien ejercía como gobernador penitenciario de Pignerol. Estando ahí ya tenía al prisionero a su cuidado, y lo llevó consigo cuando fue cambiado de jurisdicción a la isla Santa Margarita, localizada cerca de Cannes. Cuando fue nombrado gobernador de la Bastilla en 1698, de Saint-Mars llevaba 2 prisioneros, uno de los cuales era el hombre de la máscara de hierro. Las teorías y la verdad. Una multitud de personajes fueron, en un cierto momento, los hombres de la máscara de hierro, pero diversas investigaciones acabaron por descartarlos debido a pruebas que permitían determinar su verdadera existencia. Algunos de ellos son: un hermano gemelo de Luis XIV, un hermano mayor extramatrimonial de Luis XIV, Molière, el dramaturgo francés, Nicolas Fouquet, ministro de Finanzas de Luis XIV, Matteucci, un estafador, Dubrel, un espía de confianza y que por un fiasco terminó condenado, Eustace de Auger, arrestado por razones desconocidas. D'Artagnan. D'Artagnan es un personaje literario creado por Alexandre Dumas y protagonista de las llamadas novelas de D'Artagnan, Los Tres Mosqueteros, 20 años después y El Vizconde de Bragelonne, tomos I, 2 y 3, entregas de origen folletinesco que relatan sus aventuras, desde su partida de Gascuña a París para convertirse en mosquetero, hasta su muerte en el asedio de Maastricht. El personaje tiene su base en la obra Les Mémoires de M. D'Artagnan de Gaëtan de Courtis de Sandras, la que a su vez se inspiró en la biografía del militar francés Charles de Bas-Castelmore d'Artagnan, que no vivió en la época de Luis XIII y del cardenal Richelieu, sino en la del cardenal Mazarino y de Luis XIV. Para el historiador inglés Roger MacDonald, La máscara de hierro, la verdadera historia de D'Artagnan y los tres mosqueteros, el hombre de la máscara de hierro sería el mosquetero D'Artagnan. Herido en Maastricht en 1673, habría sido enviado a la prisión de Pignerol, donde la máscara lo habría ocultado a los ojos de los mosqueteros que lo vigilaban. La prueba, según MacDonald, sería el libro Mémoires de M. D'Artagnan, escrito por Gaëtan de Courtis de Sandras, 1644 a 1712, quien pasó 9 años en la Bastilla entre 1702 y 1711 coincidiendo con D'Artagnan. MacDonald cree que la fuente de Courtis fue el propio mosquetero. Vivian de Boulogne. En 1890 llegaron a manos de Louis Gendron, un historiador militar francés, algunas cartas codificadas que pasó a Etienne Basseries, del Departamento de Criptografía del Ejército francés. Después de 3 años, Basseries pudo leer algunos de los mensajes en el Gran Código de Luis XIV. Uno de ellos se refería a un prisionero a quien identificaba como el general Vivian de Boulogne. Una de las cartas escritas por François de Louvois hacía referencia específica al crimen de Boulogne. En el sitio de Cuneo, de Boulogne estaba preocupado por la llegada de tropas enemigas desde Austria y ordenó una apresurada retirada, dejando tras de sí sus municiones y hombres heridos. Luis XIV estaba furioso, y en otra de las cartas ordenó específicamente que a de Boulogne
se lo conduzca a la fortaleza de Pignerole, donde debe ser encerrado en una celda y custodiado en la noche, y se le permitirá caminar por las almenas durante el día con una máscara puesta. Las fechas de las cartas se ajustan a las fechas de los registros originales sobre el hombre de la máscara de hierro. Eustace de Auger. De acuerdo con una teoría presentada en 1890 por Jules Ler, la cual se basa en las cartas enviadas entre Luis XIV, el ministro de guerra francés Louvois y un carcelero llamado Benigno de Saint-Mars, el hombre de la máscara de hierro, habría sido un humilde prisionero llamado Eustace de Auger, quien a fines de 1669 fue arrestado por orden de Luis XIV y llevado a la fortaleza de Pignerol en los Alpes italianos. Se presume que la causa del arresto habría sido el conocimiento de algún secreto de estado altamente sensible. Louvois describe a Eustace en sus cartas como solo un ayudante de cámara, y a diferencia de la historia de Dumas, este habría sido obligado a usar una máscara de terciopelo negro, no de hierro, y únicamente cuando algún espectador podía verlo, pero no de forma permanente. Cuando Louvois murió en 1691 y fue reemplazado en el Ministerio de Guerra por su hijo, el marqués de Barbesieux, el nuevo secretario no sabía quién era Eustace ni por qué lo habían encarcelado, perdiendo así la importancia que alguna vez tuvo. Sin embargo, en un intento por preservar su condición de carcelero, Saint-Mars se habría encargado de exagerar la importancia de Eustace al dejar que la gente creyera que estaba custodiando a un prisionero secreto, obligándolo a usar una máscara en cada oportunidad en que era trasladado a otra prisión para avivar el misterio en torno al prisionero, por lo tanto, aumentar su propio prestigio. En muchos sentidos, la leyenda del hombre de la máscara de hierro habría sido la invención de Saint-Mars. Al hombre de la máscara de hierro, en la literatura se le menciona en la obra de Alejandro Dumas, El Vizconde de Bragelonne, tercer y último libro de la saga de los Tres Mosqueteros, siendo desarrollado también el personaje, de manera íntegra, por Dumas en el ensayo titulado El hombre de la máscara de hierro, que más adelante se editaría por separado como libro. Probablemente todo el mundo haya oído hablar del hombre de la máscara de hierro. Es posible que haya leído alguna novela de Alejandro Dumas, haya visto la película que protagonizó en 1998 Leonardo DiCaprio, o más recientemente, la tercera temporada de la serie Versalles, de Netflix.
La cultura popular utilizó la historia del mítico preso de Luis XIV de Francia que fue ocultado durante décadas en diferentes cárceles francesas, pero nadie jamás logró descubrir la identidad de ese misterioso hombre. Cada ciertos años, algún historiador afirma con bombos y platillos haber descubierto la identidad, pero aún después de ello los franceses se siguen preguntando quién fue. Su figura constituye uno de los enigmas más grandes de todos los tiempos. Fue Voltaire uno de los primeros que dieron fe de la existencia del preso, por escrito. Durante su paso por la cárcel de la Bastilla, algunos reos le hablaron de otro condenado que, aparentemente, había muerto en 1703. Como explicó más tarde en su obra El siglo de Luis XIV, se trataba de un joven presuntamente atractivo que fue capturado en la isla de Santa Margarita en 1661 y que fue obligado a ocultar su rostro desde entonces bajo una máscara de hierro. El filósofo fue el primero que sugirió la tan extendida teoría de que el preso no era otro que un hermano gemelo de Luis XIV, que había sido encerrado para evitar que disputase el trono a su hermano. Sí, como sugiere Voltaire, el célebre preso murió a la edad aproximada de 60 años, tendría una edad semejante a la de Luis XIV, que nació en 1638 y falleció en 1715. Una de las hipótesis más serias indica que el 5 de septiembre de 1661 Nicolas Fouquet, su ministro de Finanzas, fue arrestado en Nantes por d'Artagnan, el comandante de los mosqueteros del rey, asistido por uno de sus hombres con el rango de sargento de caballería, Benigne de Saint-Mars. Condenado por malversación de fondos, Fouquet fue enviado en 1664 a la prisión de Pignerol en el Piamonte, bajo la custodia de Saint-Mars. En 1669, un nuevo prisionero sin nombre fue llevado a Pignerol desde Dunkerque. Se le unió el deshonrado conde de Lauzun en 1671 y en 1679 un diplomático italiano, conde Matteo Uri. Mientras tanto, el prisionero no identificado sirvió como ayuda de cámara a Fouquet, quien murió en 1680. Al año siguiente, cuando Saint-Mars fue trasladado a la prisión de exiliados, también en Piamonte, los prisioneros se trasladaron con él. En 1687, Saint-Mars fue reasignado al fuerte de la prisión en la isla Sainte-Marguerite, cerca de Cannes. Sus dos detenidos viajaron nuevamente con él con sus identidades ocultas a la vista, despertando la curiosidad de los pobladores de los lugares por donde pasaban. Se envió con máximo secreto al castillo de la isla de San Margarita, a un prisionero desconocido, de estatura superior a lo común, joven y de la más bella y fina estampa, escribió Voltaire. Durante el viaje, el prisionero llevaba una máscara cuya mentonera tenía resortes de acero que le permitían comer con la máscara puesta. Según la misma fuente, se le alojó espléndidamente y no se le negaba nada. Tenía gusto por la ropa de una fineza extraordinaria y los encajes. Matteo Uri murió en 1694, dejando al misterioso detenido sin nombre solo bajo custodia. Cuando Saint-Mars se convirtió en gobernador de la Bastilla de París en 1698, el mismo prisionero lo acompañó, nuevamente escondido en un carruaje cerrado. Du Junca, el vicegobernador, observó que a su llegada estaba enmascarado y que su nombre no debía ser pronunciado. En 1703, Du Junca informó que el prisionero había muerto, que había usado una máscara de terciopelo y fue identificado como Marchiel, aunque en el registro de muerte se registró como Marchiori. Por esos años, acuñada de Luis XIV, Isabel Carlota del Palatinado, duquesa de Orleans, escribió en una carta que existía un preso muy bien tratado por la guardia que, no obstante, siempre estaba custodiado de dos mosqueteros que tenían la orden de acabar con su vida en caso de que alguien intentara quitarle de la máscara. La leyenda del hombre de la máscara de hierro empezó a circular de inmediato en París, Francia y finalmente por toda Europa. Las hipótesis sobre su identidad incluyen enemigos y favoritos del rey Luis XIV, miembros de la familia real, varios caballeros ingleses, el propio Fouquet, un antiguo paje negro de la reina María Teresa, el mismo d'Artagnan, el bisabuelo de Napoleón, un niño de 12 años, que había golpeado al heredero del trono, el mencionado Matteo Uri, alias Marchiori, el dramaturgo Molière, encerrado por jesuitas por atacar a religiosos en Tartuffe,
James de la Cloche, un hijo ilegítimo de Carlos II de Inglaterra, entre otros. Pero la hipótesis más difundida, y la favorita del público, consiste en que el misterioso prisionero era hermano gemelo de Luis XIV. Fue Alejandro Dumas quien plasmó esa hipótesis en su obra El Vizconde de Bragelonne. Ese hermano gemelo, que había nacido 8 horas después que Luis XIV, en 1638, era un obstáculo para el poder, porque solo podía haber un rey. Según detalla Dumas, el niño, hijo de Luis XIII y Ana de Austria, fue ocultado el resto de su vida con una máscara de hierro en el rostro para que nadie pudiera reconocerlo. Otra de las hipótesis consiste en que el prisionero no era otro que un criado moro de la corte, llamado Nabo, que habría dejado embarazada a la esposa de Luis XIV, María Teresa de Austria. Según una historia muy difundida, la reina dio a luz a una niña negra, tras lo cual, al describirse la traición, la niña fue separada de la madre para siempre. En cuanto al criado negro, desapareció de la corte y nadie supo qué sucedió con él, por lo cual se convirtió en una de las soluciones tentativas del enigma. Para el historiador inglés Roger MacDonald, detrás de la máscara podría encontrarse el auténtico Charles de Bas-Castelmore, conocido como de Artagnan, capitán de la Guardia de Mosqueteros del Rey Sol. Según la teoría expuesta en La Máscara de Hierro, la verdadera historia de D'Artagnan y los tres mosqueteros, 2006, el mosquetero no habría muerto en Maastricht en 1673, sino apresado y enviado a la prisión de Pignerol. MacDonald asegura que las memorias de D'Artagnan, escritas por Gaëtian de Courtlis de Sandras, son una buena fuente porque su autor compartió cautiverio en la Bastilla con el verdadero D'Artagnan. Interesantísimo, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Qué opinan ustedes? Un hermano gemelo de Luis XIV, el hermano mayor extramatrimonial de Luis XIV, Molière, Nicolas Fouquet, el ministro de Finanzas, Mattioli, un estafador, Dubreuil, un espía de confianza, o Eustache Dauger, que era un hombre que fue arrestado y nadie sabe por qué. Si les interesan este tipo de historias, pueden ver, hay películas, una que se llama El hombre de la máscara de hierro, que lo interpretó Leonardo DiCaprio, lo pueden encontrar en YouTube, y cuenta una versión, la historia del hermano gemelo de Luis XIV. Y en la tercera temporada de Versalles, o Versailles, en Netflix, pueden ver otra de estas teorías, que habla sobre que realmente el hombre de la máscara de hierro fue el padre de Luis XIV y de su hermano. Mucho para ver, mucho para investigar. La historia es interesante, uno aprende mucho y uno también puede soñar, le puede dar pie para diferentes manifestaciones artísticas, la pintura, la escritura, la poesía. Así que los invito a conocer un poco más de la historia. Este programa se va a hacer una vez por mes. Este fue el primer programa, el primero de este año, el primero del mes de enero, y tuvimos un pequeño problema técnico de sonido, pero por suerte pudimos escuchar completos los 2 videos que fueron preparados para ustedes. Así que muchas gracias por haber estado aquí, por haber escuchado. Como siempre, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Hello Arte TV, G-Dance TV, lo buscan en YouTube, es muy fácil, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Y si tienen algún tema en particular que les gustaría comentar en este programa, si tienen preguntas, pueden hacerlo en YouTube, en las redes o en el sitio, que ya se los voy a poner en pantalla, que es mi sitio internet, donde pueden encontrar también toda la programación de G-Dance TV. Pueden encontrar también todos los programas de radio, podcast,
Así que los esperamos. Y un saludito, acá tengo personas que mandan saludos. Hola Tania, gracias Tania por escucharnos desde Miami. Nos estamos conversando en estos días. Así que besitos, muchas gracias. Nos vamos a despedir con una última tanda como siempre. Chau, chau. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading.